¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Estados Unidos quebrara? ¿Qué pasaría con el dólar, con tus ahorros, con el mundo entero? Desde hace más de 70 años, el dólar no es solo una moneda, es la columna vertebral del comercio mundial. Está en todas partes, incluso cuando no lo ves. Cuando dos países que no son Estados Unidos quieren comerciar entre ellos, por ejemplo, India y Brasil, lo hacen en dólares. El petróleo se paga en dólares. El oro se valora en dólares. La mayoría de las materias primas se compran y venden en dólares. Y más del 60% de las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo están también en dólares. Pero esto no es casualidad. Tiene raíces históricas muy profundas. Después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte del mundo estaba arrasado. Europa en ruinas. Japón destruido. Mientras tanto, Estados Unidos había salido reforzado. Tenía sus fábricas intactas, sus reservas de oro intactas, su poder militar disparado. Y, sobre todo, tenía el liderazgo. En 1944, en una pequeña localidad de New Hampshire llamada Bretton Woods, se reunieron representantes de 44 países aliados para rediseñar el sistema económico global. Y allí se tomó una decisión histórica. El dólar quedaba vinculado al oro a un precio fijo, y el resto de monedas del mundo se vincularían al dólar. Nacía así el sistema de Bretton Woods, y con él la era del dólar. Aunque ese patrón se rompió en 1971, cuando Nixon desligó el dólar del oro, el efecto ya era imparable. El dólar ya no necesitaba respaldo metálico. Lo respaldaba algo aún más fuerte: la confianza. Confianza en la economía más grande del mundo, en la estabilidad política, en la seguridad jurídica, en su ejército, en su capacidad para liderar. Y esa confianza no se rompió, ni siquiera tras crisis como la de 2008. Hoy en día, tener dólares no es solo tener dinero, es tener acceso a mercados internacionales, a inversiones, a influencia, porque el dólar es mucho más que papel, es una llave, una herramienta de poder. Estados Unidos ha logrado que su moneda sea imprescindible, incluso para quienes lo critican, incluso para sus enemigos. ¿Quieres comerciar a gran escala? Usa dólares. ¿Quieres comprar petróleo? Usa dólares. ¿Quieres proteger tus reservas? Guarda dólares. Además, muchas economías emergentes dependen del dólar para estabilizar sus propias monedas. En momentos de crisis, huyen a refugiarse en la moneda estadounidense como símbolo de seguridad. El dólar también domina los mercados financieros. Más del 80% de las transacciones de divisas en el mundo involucran al dólar. Incluso los préstamos internacionales suelen estar denominados en dólares, lo que obliga a muchos países a conseguirlos para poder pagar sus deudas. Este dominio absoluto del dólar le permite a Estados Unidos ejercer una influencia silenciosa pero poderosa. Puede sancionar países enteros simplemente cortando su acceso al sistema SWIFT o restringiendo operaciones bancarias en dólares. Y no solo son los gobiernos los que dependen del dólar. Las grandes empresas multinacionales también financian sus operaciones en esta moneda. Desde la compra de materias primas hasta los pagos entre filiales internacionales, todo gira en torno al billete verde. Por eso, cuando hablamos del dólar, no estamos hablando solo de economía. Hablamos de geopolítica. Hablamos de control. El dólar es, al mismo tiempo, un símbolo de poder y un arma silenciosa que moldea el mundo según los intereses de quien lo emite. Estados Unidos no es invencible, aunque lo parezca. Su economía, por muy grande que sea, no está exenta de riesgos. Y si algún día ese pilar tambalea, las consecuencias serían globales. Empecemos por el escenario más suave: una crisis de deuda. La deuda pública de Estados Unidos supera los 34 billones de dólares y sigue creciendo.
A cada minuto, el Tesoro emite nuevos bonos para pagar los anteriores. Es como si el país más poderoso del mundo viviera financiado con tarjeta de crédito, pero sin intención de pagar nunca el total. Mientras los inversores confíen, no hay problema. Pero si algún día dudan, si empiezan a vender esos bonos, si suben los intereses hasta niveles insostenibles, la confianza se rompería, y con ella, el dólar. Otro riesgo es el político, una crisis institucional, una guerra civil, un colapso del sistema democrático. ¿Imposible? Tal vez, pero no impensable. En 2021, el asalto al Capitolio fue una advertencia. La polarización en Estados Unidos ha alcanzado niveles que rozan el fanatismo. Y si alguna vez se desata una tormenta social seria, los mercados no lo pasarán por alto. También está el frente internacional. Si China, Rusia u otros bloques logran construir una alternativa fuerte al dólar, aunque sea parcial, podrían debilitar la hegemonía estadounidense. De hecho, ya se están formando alianzas para comerciar en otras monedas, yuanes, rublos, incluso criptomonedas. Pero el mayor miedo no es lo que otros hagan, es lo que Estados Unidos deje de hacer. Porque si algún día decide mirar hacia adentro y abandonar su papel de policía global, de regulador financiero, de prestamista de última instancia, el vacío que dejaría sería enorme. Y nadie parece preparado para llenarlo. Los efectos serían inmediatos. El dólar caería. Las bolsas mundiales se desplomarían. Los países con deuda en dólares entrarían en pánico. Y las materias primas, al no tener una referencia clara, se dispararían en volatilidad. Imagínalo. Empresas incapaces de pagar a sus proveedores. Bancos congelando operaciones. Gobiernos enteros tratando de frenar el colapso. Y lo peor es que no habría a quién acudir, porque hasta ahora, cada vez que el mundo se ha tambaleado, la Reserva Federal ha salido al rescate. ¿Quién lo haría si Estados Unidos es el que está en llamas? El sistema financiero global funciona porque todos aceptamos ciertas reglas, y la principal es esta. Confiamos en el dólar porque confiamos en quien lo emite. Si esa confianza se rompe, ni el oro, ni el Bitcoin, ni el euro podrán sustituirlo de inmediato. El mundo entraría en una fase de caos financiero como no se ha visto desde 1929. Y lo más inquietante es que nadie tendría el control. Ni siquiera China, ni Europa, ni los bancos centrales. Porque cuando el núcleo se agrieta, todo lo que depende de él empieza a caer. Y hoy, ese núcleo es Estados Unidos. Imagina un mundo donde el dólar deja de ser el centro del sistema financiero global. No porque haya una guerra, no porque haya un cataclismo, sino porque simplemente deja de ser útil, confiable o dominante. ¿Quién ocuparía su lugar? Muchos señalan al euro, otros al yuan chino, algunos incluso al oro digital, el Bitcoin. Pero la realidad es que ninguno de ellos está preparado para asumir el papel que hoy juega el dólar. El euro tiene problemas internos. No hay una unión fiscal completa, ni una política exterior cohesionada. Además, depende en gran parte del paraguas militar de Estados Unidos para su defensa. El yuan está completamente controlado por un régimen autoritario. China puede manipular su valor, bloquear capitales o cambiar las reglas sin previo aviso. Y eso aleja a los inversores que buscan seguridad. El Bitcoin es interesante, sí, pero su volatilidad, falta de regulación y limitada adopción real, lo convierten por ahora en un activo especulativo, no en una alternativa seria para comercio global o reservas soberanas. Entonces, ¿qué pasaría si el dólar cayera? Lo primero sería una pérdida de referencia. Los precios del petróleo, del gas, del trigo, del oro, todo se desestabilizaría. Los contratos internacionales quedarían en el limbo. Los países se pelearían por imponer sus monedas o sus propias reglas.
el comercio mundial se ralentizaría, los costes de transacción subirían, y sin una unidad común, cada región tendería a cerrarse sobre sí misma. Entraríamos en una era de bloques económicos, un bloque liderado por China y su órbita, otro por Europa intentando sostener su moneda, y quizás uno más por las potencias emergentes de Asia, África o América Latina. El problema es que estos bloques no se entenderían entre sí. No habría un sistema común de pagos. No habría un prestamista de última instancia global. No habría una última palabra en tiempos de crisis. El caos sería lento, pero profundo. Los inversores buscarían refugios, oro, inmuebles, criptos. La inflación se dispararía en países que ya dependen del dólar para estabilizarse. Y lo peor, muchas de las instituciones que hoy conocemos, el FMI, el Banco Mundial, la OMC, perderían su poder, porque gran parte de su fuerza viene del respaldo estadounidense. El vacío que dejaría EE.UNTIOU no se llenaría fácilmente, y mientras el mundo discute qué moneda usar, la gente sufriría las consecuencias. Importaciones más caras, salarios devaluados, más pobreza, menos estabilidad. Porque al final, aunque muchos critican la hegemonía del dólar, todos, de una forma u otra, dependen de él. Y si cae, no hay red de seguridad. El día que el dólar colapse, no habrá ganadores, solo habrá supervivientes. Además, muchas economías que hoy parecen estables en realidad dependen de un flujo constante de dólares para sostener su balanza de pagos. Países como Argentina, Turquía, Egipto o incluso Brasil tendrían serias dificultades para pagar sus deudas o importar productos esenciales. Los bancos centrales se verían obligados a improvisar, a crear nuevos acuerdos bilaterales, a imprimir más dinero local, generando hiperinflación. Las empresas que operan globalmente tendrían que renegociar miles de contratos. Y todo eso no ocurre sin dolor, ni sin consecuencias humanas. Millones de personas perderían sus ahorros. Los fondos de pensiones sufrirían caídas históricas. El precio de la comida, la energía y los productos básicos se volvería impredecible. Y en medio de todo eso, nadie sabría realmente qué hacer. Porque nunca en la historia moderna ha colapsado el centro de gravedad financiera del planeta. Los analistas llaman a esto riesgo sistémico. Es decir, que cuando el corazón del sistema falla, no hay forma de aislar el daño. Por eso el dólar no solo es fuerte, es necesario. Y por eso, aunque muchos países quieren un mundo multipolar, en el fondo saben que aún no están listos para vivir sin él. Estados Unidos no es perfecto. Ha cometido errores económicos, militares y diplomáticos. Pero si el dólar sigue siendo el rey, es por una razón muy clara. El mundo confía en él. Y esa confianza no es gratuita. Estados Unidos tiene algo que ningún otro país posee. Una combinación de factores que lo convierten en el eje de la estabilidad global. Para empezar, su economía. Con un PIB superior a los 25 billones de dólares, es la más grande del planeta. Ningún otro país tiene una capacidad productiva, una red de innovación y un mercado interno comparable. Luego está el sistema financiero, la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq, los bancos estadounidenses, las calificadoras de riesgo. Todo el sistema global se alinea, directa o indirectamente, con las reglas que marca EE.U. Además, cuenta con la Reserva Federal, el banco central más poderoso e influyente del mundo. Cuando la Fed habla, los mercados escuchan. Cuando imprime dinero, el mundo responde. Pero no todo es economía. También hay poder duro. Estados Unidos gasta más en defensa que los 10 siguientes países juntos. Tiene bases militares en todos los continentes. Controla rutas marítimas, cielos estratégicos y satélites de comunicaciones. Puede proyectar su fuerza en cualquier punto del planeta
en menos de 24 horas. Y esa fuerza no es solo militar, es también cultural y tecnológica. Hollywood, Silicon Valley, las universidades de élite, las redes sociales. La influencia estadounidense moldea gustos, ideas y comportamientos en todo el mundo. Incluso sus errores, como las guerras en Irak o Afganistán, no han sido suficientes para romper esa posición central. Porque al final, todos los caminos, económicos, diplomáticos y tecnológicos, pasan de una u otra forma por Washington. Además, EEU domina la narrativa. Cuando hay una crisis global, los ojos miran a la Casa Blanca. Cuando hay una guerra, se espera que Estados Unidos tome postura. Cuando hay una recesión, todos preguntan qué hará la Fed. Y eso, aunque algunos lo critiquen, genera estabilidad. Porque en un mundo sin liderazgo claro, los conflictos escalan, las economías se fragmentan, las decisiones se demoran. Y nadie quiere vivir en un mundo así. Estados Unidos es, en muchos sentidos, el árbitro. Y aunque no siempre sea justo, su presencia evita que el partido se convierta en una pelea. Por eso, aunque el dólar ya no esté respaldado por oro, está respaldado por algo más potente. Una red global de influencia, poder y legitimidad. Incluso países que no son aliados cercanos, como Arabia Saudita, mantienen sus reservas en dólares y prefieren invertir en bonos del tesoro antes que en sus propias monedas. ¿Podría cambiar esto algún día? Sí, pero no sin consecuencias, y no sin que el mundo entero sufra en el proceso, porque, nos guste o no, Estados Unidos sigue siendo el centro de gravedad del sistema actual. Mientras ese sistema funcione, el dólar será la llave. Y mientras esa llave abra puertas, nadie la va a tirar. Quizás el dólar no caiga mañana, pero ¿y si lo hace? ¿Estamos realmente preparados para vivir sin él?